Dios les bendiga, hermanos, nuevamente compartiendo el mensaje para que sea de gran edificación para su vida y que cada día que nosotros escuchemos la palabra de Dios venga y haga cambios en nuestra mente. Sabemos que vivimos tiempos muy difíciles y vivimos tiempos de mucha lucha, pero nosotros creemos que por medio de la palabra va a venir a confortar, a darnos ánimo. Todos padecemos situaciones en nuestra vida, todos estamos en momentos de guerra, pero solamente Jesucristo es el único que puede venir a traer esa paz y esa calma a nuestra vida. Por eso yo quiero compartirles esta mañana este mensaje, solo Cristo. Porque solo en Cristo podemos estar seguros. Porque solo en Cristo podemos fortalecernos. No hay ninguna otra fuente y no hay ningún otro lugar donde nosotros podemos dejar nuestra vida y podamos vivir una vida tranquila, solamente en Cristo. Yo les voy a invitar a que hagamos una oración para pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestra vida. Y así mientras oramos, le voy a pedir que abra su Biblia en la primera carta del libro de San Juan. La primera carta del libro de San Juan, capítulo 1. De ahí vamos a estar leyendo este tema mientras yo oro para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Padre, en esta hora yo me presento delante de tu bendita presencia, mi Cristo, porque yo sé que solamente por medio de ti y por medio de esta palabra tú vas a venir a tocar las vidas y los corazones. Mira, mi Cristo, sabemos que nosotros solamente somos este vaso, este instrumento, Padre, estos embajadores, discípulos tuyos, mi Cristo, para llevar esta palabra. Y tú eres el único, mi Cristo, que nosotros nos sentimos afortunados de usar nuestra vida para compartir esta palabra, pero también, Jesucristo, deseamos que esta palabra venga y toque al corazón de las vidas que necesitan, Padre, de ti. Obra, mi Dios, de una manera grande, obra de una manera especial sobre su vida. Trabaja, transforma, ayuda, enséñales, Padre, para que esta palabra, Señor, quede sembrada en el corazón y tú vas a hacer, Señor, que germine y dé fruto, mi Cristo. Por eso yo te pido, mi Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, que vengas y obras de una manera especial, Padre. Nosotros no somos nadie, mi Cristo, solamente eres tú el que puedes venir a ayudar, a cambiar, a llenar el vacío que tiene cada una de las personas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así, hermanos, como le dije, abran su Biblia en el primer epístola de San Juan, que vamos a estar dando lectura en el capítulo 1 y voy a leer hasta el versículo 3. Y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra así: lo que era desde el principio, a lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo quiero hablarles de este hombre, Juan. Sabe que Juan habla en esta carta de una manera muy particular, porque cuando Juan está hablando en esta carta y estos pasajes, todo este libro de Juan, él habla de una manera muy particular, porque cuando él está hablando, lo dice aquí la misma palabra, él habla porque él escuchó y porque él vio. No es como si le hubieran dicho, es que a mí me dijeron, o es que yo leí un libro y por eso yo te estoy contando la historia, o yo escuché un testimonio y yo te lo estoy contando. Aquí Juan está hablando de esta manera muy particular, porque Juan está diciendo, yo escuché y yo vi. Y es por eso que Juan quiere hablar a nuestras vidas y nos quiere decir que por medio de esta epístola, por medio de este pasaje, él está narrando y está diciendo, a mí nadie me lo contó, yo lo viví.
yo cuando yo vi a Jesucristo, o sea, yo estuve con Él cuando fue el monte de la transfiguración, yo estuve allí cuando Jesucristo fue bautizado y cuando el Padre habló con Él, yo estuve allí. Eso es lo que está diciendo Juan. O sea, Juan está diciendo, a mí nadie me platicó, y es por eso yo tengo que plasmarlo, que escribirlo en este libro para que la gente entienda y para que la gente vea que esto, lo que estoy escribiendo, lo tengo que escribir para que la gente escuche y vea lo que Dios hizo en las vidas. Y por eso Juan, o sea, habla nuestras vidas, y este es un relato muy importante porque él mismo está dando testimonio de la grandeza de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Mira, yo quiero decirte que uno de los apóstoles también, ellos saben y reconocen que Jesucristo también les vino y les trajo revelación de la palabra. Y en el pasaje del libro de Hebreos, en el libro de Hebreos en el libro de Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 11, nosotros nos vamos a dar cuenta que cómo Dios habla a la vida de cada uno de ellos. A ver, permíteme tantito, el libro de Filipenses, aquí está, capítulo 2, vamos a darnos cuenta cómo a Pablo también le daba Dios revelación. Y lo que quería plasmar más que nada aquí Juan es que decía que Dios era Jesucristo, que Jesucristo era Dios. Era lo que Juan quería darnos a cada uno de nosotros. Por eso él dice, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que Jesucristo es Dios, y se lo revela también al apóstol Pablo. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo desde el 5 hasta el 11. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Está diciendo aquí el apóstol Pablo, también esa revelación le está diciendo aquí: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso Juan está diciendo, o sea, el mismo Jesucristo es Dios. Es Dios, y yo quiero que ustedes entiendan esto, que Jesucristo, por eso yo estoy testificando y por esto yo estoy hablando de todo esto, para que ustedes entiendan que Jesucristo es Dios. Yo quiero decirte una cosa. ¿Sabes que Juan, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, Juan también estuvo allí? Y dice la palabra que cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, dicen que cuando fueron a avisarle a Jesucristo que Lázaro había muerto, según la cultura de ellos en ese tiempo, se decía que cuando un muerto moría, dice que este hombre, decían que el espíritu andaba rondando alrededor del cuerpo por 4 días. Por eso cuando le avisaron a Jesucristo que Lázaro había muerto, por eso Jesucristo no fue luego a resucitar a Lázaro. Porque él dijo, si yo voy, la gente, la cultura que tienen ellos, van a creer que él no estaba muerto, o van a creer que no fui yo el que lo resucitó. Y no era porque quería que sufriera Marta y María, no lo hacía por eso, sino porque él quería que el nombre de Dios fuera glorificado. Y por eso Jesucristo, en el momento que Lázaro murió, Jesucristo fue hasta el 4.º día.
porque si hubiera ido antes, la gente hubiera dicho que Jesucristo no lo había resucitado. Entonces por eso Jesucristo vino al cuarto día, y cuando llegó al cuarto día, Jesucristo resucitó a Lázaro para que la gente viera que era el poder de Jesucristo, el mismo poder de Dios que había levantado a Lázaro de la muerte. Y yo te puedo hablar de muchos pasajes en la Biblia, en el cual también te puedo decir en este pasaje. En el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 14, dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne. Dice, y aquel verbo se hizo carne. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el 1:1 de este mismo pasaje dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí nos está dando una demostración que el mismo Jesucristo era Dios. Por naturaleza sabemos que el Padre siempre engendra a un hijo, pero nunca un hijo va a engendrar un padre. Jamás. Eso es jamás. Y aquí podemos ver que nos dice la palabra y nos dice en el 1:1, y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio. Por eso desde el principio ya estaba Jesucristo. Jesucristo y Dios es la misma persona. Y en el libro nos habla, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo de 34 al 37, nos habla de un ciego que él estaba de nacimiento. Y nos dice la palabra que cuando este ciego fue a la sinagoga, dice la palabra que fue expulsado de la sinagoga. Y cuando fue expulsado de la sinagoga, salió y dice que se encontró al mismo Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 34 al 37. Y le dice Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y dijo, ¿quién es el Señor para que crean en Él? Lo has visto, y es el que está contigo, ese es. Le estaba diciendo Jesucristo. Y dice que este hombre se postró y le adoró, porque él se dio cuenta quién estaba enfrente de él, que estaba el mismo Jesucristo que lo había sanado, el mismo Dios que había sanado su vida. Y si nosotros vemos en el ministerio de Jesucristo, en el libro de Marcos, capítulo 4, podemos ver en el tiempo cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, podemos ver la última tentación que le hizo Satanás a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, solamente a Dios adorarás. Le dice el mismo Jesucristo, le dice, a tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás. Y le dijo lo mismo, dice la palabra en el mismo libro de Marcos, cuando estaba este hombre ciego, también este hombre dice que se postró y le adoró. El único que merece la adoración en nuestra vida es el Señor Jesucristo y el mismo Dios, que son la misma persona. Y podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 2, yo quiero decirles, en este pasaje, habla de el hombre que lo metieron por el techo. Cuando a este hombre lo metieron por el techo, sabemos nosotros que él llegó a ese lugar porque él estaba paralítico. Jesucristo le dijo a este hombre que sus pecados le eran perdonados. Y ellos decían, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Acaso es Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y él dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y les dijo a este enfermo, a este paralítico, toma tu lecho y levántate. Podemos ver aquí cómo Dios puede perdonar pecados, y el mismo Jesucristo perdona también pecados.
Dice la palabra que cuando nosotros tenemos que declarar, cuando tú hablas de un versículo en la Biblia, tú te tienes que sustentar por 2 o 3 versículos para que tú puedas comprobar que es verdad lo que tú estás hablando, estás afirmando lo que tú estás diciendo. Y yo te estoy diciendo estos varios pasajes, pero si tú todavía no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, mira, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesucristo dice que ahí la gente empezaba a pelearse porque decían, no creían en Jesucristo. Y ellos decían que solamente creían a Dios y en Abraham. Esto es cuando tú tienes un hijo y un hijo tiene varios logros en su vida y uno de padres se enorgullece por los logros que ha tenido su hijo. Entonces, así estos hombres se enorgullecían por decir que Dios y Abraham solamente a ellos adoraba. Pero aquí el mismo Jesucristo les dice, el mismo Jesucristo, ellos mismos entendían porque estos hombres eran judíos y todavía ellos tenían ese dilema y ellos venían con eso de que nuestro padre Abraham y creían en la circuncisión y creían en todas esas leyes, pero Juan aquí registra que ellos confiaban en el linaje de Abraham. Y Mateo y Lucas, ellos hablan de una manera, ellos vinieron y Mateo viene y habla de la genealogía de Jesús. Por eso es tan importante cuando nosotros cuando nosotros leemos la Biblia y muchas veces se nos hace aburrido nosotros leer las genealogías para saber de dónde viene la descendencia. Pero Mateo hablaba y decía él que venía la genealogía de Jesucristo, cuando Jesucristo tenía que venir siendo por un rey y Jesucristo iba a ser el Mesías y el mismo Jesucristo, porque venía de la genealogía de David y ahí lo explica en el libro de Mateo. Pero mira, Lucas hablaba de una manera diferente porque Lucas le hablaba a los gentiles y para los gentiles David no era nada, para ellos David no era nadie importante. Y por eso ellos venían y hablaban de esto, pero lo que eran los judíos que creían en Abraham, y ellos decían que solamente creían en Dios y creían en Abraham, ellos no creían en todo esto, para ellos todavía no eran abiertos esos ojos, pero Mateo en el Nuevo Testamento, Lucas viene y nos habla de esa genealogía y nos dice de dónde viene todo esto. Y en el libro de Lucas nos dice, cuando Lucas le habla a los gentiles, porque Lucas se mueve a una genealogía diferente y este Mateo le habla a los judíos, Jesucristo es rey. Y querían que todos supieran que Jesucristo era el rey y el Mesías. Cuando nosotros hablamos, y una vez yo ya les dije, que Lucas decía que Jesucristo era amigo de todos. Y lo que estaba dando a entender Mateo y Lucas, que querían que Jesucristo era para todos, para toda la raza humana. Jesucristo era para blancos, para negros, para chaparros, para gordos. Jesucristo era para todos. Pero estos judíos decían que solamente ellos eran para Dios y por eso juzgaban. En un pasaje habla y decían que Jesucristo era un demonio porque viene y habla así. Ellos todavía se llenaban esa boca y decían, este viene y habla, blasfema, este es un demonio el que está viniéndose y se está apareciendo por Dios, cuando el mismo Jesucristo es Dios. Y por eso es muy importante cuando yo le estoy hablando del libro de Juan. Juan está hablando de lo que él escuchó y de lo que él vio. No es lo mismo cuando a ti te cuentan las cosas que cuando nosotros lo escuchamos y cuando nosotros lo vemos. Eso es lo más importante. Nosotros ver a Jesucristo, escuchar a Jesucristo, oír sus palabras y nosotros saber que Él es el Rey de todas las cosas. Sabes que cuando Juan habla del libro de Juan y habla en las epístolas.
Pero Juan también relata el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, Juan habla, porque Juan estaba en ese tiempo en una isla llamada Patmos. Él estaba en ese lugar. Y cuando él empezó a escribir el libro de Apocalipsis, muchos hablamos del libro de Apocalipsis y hablamos de destrucción, de guerra, de la venida de Cristo. Y es verdad. Sí va a suceder eso, y de eso tenemos que hablar, y de eso tenemos que hacerle entender a la gente que Cristo está pronto por venir, y que Jesucristo va a venir a juzgar la tierra, y que Jesucristo va a venir por aquellos que hicieron su voluntad, y Jesucristo va a venir por aquellos que no hicieron, que va a venir y mandar al fuego de eterno para aquellos que no hicieron su voluntad. Pero el libro de Juan, del libro de Apocalipsis, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, ¿sabes qué habla? De victorias. Juan habla de victorias, mientras Lucas traza una geología de Adán y viene acá al Padre, pero Mateo habla de una genealogía de David y Jesucristo. Pero cuando Lucas habla que Jesucristo es para todas las naciones, Lucas habla que Jesucristo es rey del universo. Jesucristo es Dios de todas las naciones. Jesucristo viene a aquellos que están perdidos. Para eso habla Lucas, pero Juan habla en este libro y nos habla de las victorias. Nos habla que nosotros escuchamos. Y tú ahorita precisamente estás escuchando la palabra de Dios. Quizás la estás escuchando por mi boca, pero yo te estoy narrando lo que Juan escribió por lo que él vio y lo que él escuchó. Y yo por eso te lo estoy narrando. Cuando Juan está hablando de victorias. Nosotros también tenemos victorias en Cristo Jesús. Y en el libro de Apocalipsis, ¿sabes qué? Nos habla de 7 promesas que nos da Jesucristo. Dice las 7 promesas, dice la Biblia, que viene en la Biblia, viene el cielo se abrió. Cuando está hablando en el libro de Apocalipsis, 7 promesas que viene en la Biblia. El cielo se abrió y había un jinete y resplandecía como el sol. Y tenía una insignia en el mulo que decía, el jinete blanco, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas estas promesas que estaba hablando el libro de Apocalipsis, porque cuando Juan escribió las cartas del libro de Juan, Juan estaba hablando también aquí en el Apocalipsis, porque él tuvo una visión, porque él miraba en sueños todo lo que estaba viendo en el sueño. Por eso mucha gente dice, es que Dios, yo vi a Dios. Sabes que la Biblia nos habla que nadie hemos visto a Dios. Nadie lo hemos visto. Solamente el único, el Jesucristo y Dios. Pero nadie, ni aquellos grandes hombres de la Biblia. Juan, que era un gran profeta, un gran hombre de Dios, un gran apóstol. Hombre, ni siquiera, pero él lo vio en sueños. Y dice que cuando vio en sueños, ¿sabes qué? Dice que él cayó como muerto. Por eso, tanta es la presencia de Dios. Es por eso, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios tan fuerte que es, que nuestro propio cuerpo tiembla al sentir esa presencia de Dios. Por eso nadie podemos decir, lo vi, yo lo vi cara a cara, porque esa sería una mentira. Estos grandes hombres lo vieron, pero lo vieron en sueños. Por eso cuando Juan vio a Jesucristo en el monte de la tribulación, ¿sabes qué? Él escuchó una voz que Jesucristo dijo, vio a Elías y vio a Moisés. Estos hombres eran unos grandes profetas. Eran grandes profetas, pero no eran hombres que nosotros teníamos que adorar, como los judíos que creían que estos hombres tenían una divinidad. Y cuando Juan está hablando de este pasaje en el libro de Primera de Juan, él lo está hablando porque decía que había mucha gente que peleaba y discutía la divinidad de Dios.
que ellos creían que él era solamente un profeta, que ellos creían que él era un demonio. Ellos decían que él no podía hacer milagros, ellos decían que él era Beelzebú. Entonces la gente no podía entender en realidad y no conocía porque tenían sus ojos velados. Y cuando Dios viene y nos revela en su palabra, sabes que Él viene y nos abre el entendimiento y podemos ver con claridad cómo Dios habla a nuestra vida, como le habló a la vida de Juan. Y cuando este mismo Juan vio cuando Jesucristo estaba bautizándose y oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Si tú te das cuenta, Juan escuchó cuando Jesucristo se bautizaba, escuchó la voz del Padre. Y cuando estaba en el monte de la tribulación, también escuchó la voz del Padre. Eso es cuando nosotros metemos y Dios habla la vida de nosotros. Por eso Juan habla en este pasaje y dice: yo lo escuché, yo oí todo esto. Por eso cuando nosotros estamos hablando de este pasaje, nosotros estamos hablando que nosotros tenemos que escuchar, no dejarnos manejar. Hay muchas ideologías, hay muchos hombres que hablan a nuestra vida. Hay muchos profetas que vienen y nos quieren dar una palabra, pero mucha gente habla por la emoción, mucha gente habla por el sentimiento. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla a nuestra vida como estos grandes hombres, nosotros hablamos porque nosotros escuchamos y porque nosotros vemos como lo hizo este hombre en primera de Juan, Juan, y él lo testifica. Y fíjate que también lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, fíjate, aquí en el libro de Juan, capítulo 3, lo vuelve a explicar. En el libro de Juan, capítulo 3, lo dice en la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 9, lo dice. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Aquí Juan se lo está diciendo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley, era maestro de Israel. Y Nicodemo mismo se queda sorprendido que Jesucristo le dice que lo que se habla, eso testificamos. Y eso es lo que nosotros oímos y lo que nosotros, hermanos, hablamos. Nosotros, es lo que nosotros oímos y lo que nosotros hablamos, lo que Juan escuchó y lo que Jesucristo lo está confirmando en este pasaje. Por eso Juan habla esta palabra y Juan nos enseña que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Sabes qué? Cuando estos hombres hablaban acerca de que Abraham era su Dios, es porque ellos tenían esa ideología. Pero yo quiero decirte que Jesucristo vino y murió por nosotros. Yo quiero decirte que solamente Jesucristo es el que vino en carne. Él vino en carne, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Él es Dios. El mismo Jesucristo es Dios. Y dice: y habitó entre nosotros. Él estaba con nosotros en todo momento. En el tiempo antiguo, Dios hablaba y le revelaba y se le presentaba por medio de un ángel o por medio de un hombre a los profetas. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos habla en nuestras vidas. Por eso yo quiero invitarte a que tú solamente reconozcas a Jesucristo como el Salvador. Jesucristo perdona, pero Dios también perdona. Jesucristo nos perdona de pecados. Jesucristo es el Señor. Y si tú no quieres o nadie quiere escuchar que Jesucristo es el Señor, dice la palabra que toda rodilla se va a doblar en el cielo y en la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Por eso yo quiero invitarte, hermano, que si tú tenías alguna duda de todo esto,
mira, lee estos pasajes que yo te dije para que tú, y yo nada más te estoy dando el versículo, pero si tú te pones a leer las historias que yo te estoy leyendo con más calma, yo te lo digo nada más así por el tiempo, pero esos pasajes, yo cuando leo un versículo, leo toda la historia, todo el capítulo, y leo un capítulo anterior para que esto me lleve a lo que yo estoy leyendo, o capítulo después, para que esto embone, para que esto encierre mi enseñanza y yo pueda entender lo que Dios está hablando a mi vida. Yo espero que esta palabra sea de bendición y que sean abiertos tus ojos como fueron abiertos los míos. Todos necesitamos de Jesucristo. Por eso yo te digo, solo Cristo cambia nuestra vida. Solo Cristo cambia nuestros pensamientos. Solo Cristo toma control de nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Y así yo quiero orar para despedirnos y para que esta palabra abra el entendimiento y Jesucristo te ayude. Y que si tú te has disgustado, tú te has apartado, tú todavía no conoces a Jesucristo, yo quiero invitarte a que tú te entregues tu vida a Jesucristo, tú le pidas perdón, tú le digas que te ayudes, tú digas que te arrepientes, tú dile que lo reconoces como el Salvador de tu vida y tú dile que reconoces que Él murió y resucitó y ahora Él va a estar entrando en tu corazón. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Jesucristo, porque también un día yo estaba ciega, Padre. Porque un día yo también no podía entender lo que tú hablabas a mi vida, Padre. Pero por medio, Señor, de los siervos, Jesucristo, tú nos hablas a nosotros, para nosotros hablar tu palabra, para cada gente, Señor, que necesita y desea aprender y necesita, Jesucristo, conocer más de ti, Padre. No decimos que lo sabemos todo, Padre, porque no lo sabemos todo. Lo único que podemos decirte, Señor Jesús, que cada día tu Espíritu Santo viene, Señor, ilumine nuestra vida y nos ayude, Señor, a meternos cada día en tu caminar para poder entender, Señor, y para que tú nos puedas revelar tu palabra. Yo te pido por aquella gente, Señor, que no te ha aceptado como el Salvador de su vida, Padre. Yo te pido que tú perdones sus pecados. Yo te pido, Señor, que cada uno, Señor, aquella persona que se ha arrepentido, Padre, que tú lo lleves, Señor, de gloria en gloria y que tú lo lleves, Señor Jesús, a un nivel espiritual diferente. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre, y bendigo, Señor, a tu pueblo. Amén. Hermanos, que Dios me les bendiga y yo les voy a pedir, compartan, hermanos, este mensaje para que sea de bendición para más gente y nos vemos a la próxima. Bendiciones.